Sean bienvenidos, amigos, amigas de Segundo Paso Conosur, en nuestro programa Comentario. Como cada semana, analizando hechos internacionales, procesos, coyunturas y procesos políticos, pero que en esta semana, sin duda, la información internacional, los hechos internacionales, tienen una impronta muy particular y refiere a la situación en Europa Oriental con respecto a la operación militar de Rusia sobre Ucrania y que tiene su origen muchos años atrás, como lo hemos mencionado en numerosos programas y en artículos. ¿Mm? Por lo menos en la región del Donbass desde el año 2014 a la fecha, y que el día 21 de febrero recién pasado significó por parte de Rusia el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y con ello la firma de una serie de acuerdos de cooperación y de protección que significaron que 3 días más tarde, para impedir que continuaran los bombardeos y los asesinatos de los habitantes de la parte oriental de Ucrania, vecino a Rusia, que ya lleva 14.000 muertos en 8 años de agresión, 8 años donde Europa no dijo absolutamente nada, ni la Corte Penal Internacional, ni el mundo levantó las voces de indignación por el asesinato de numerosos, 14.000, de numerosos habitantes de Donetsk y Lugansk por parte del gobierno de Kiev. La situación en Ucrania revela el doble rasero de Occidente sobre los problemas humanitarios. Porque aquí hemos visto una movilización mundial respecto a Ucrania, pero un silencio obsequioso y complaciente cuando se trata de dar a conocer que no se da, de condenar que no se condena, de llevar a la Corte Penal Internacional que no se hace respecto a los crímenes cometidos contra Palestina desde el año 1948 a la fecha por parte de la entidad sionista, que ha significado decenas de miles de asesinados palestinos, hombres, mujeres y niños, la ocupación y colonización del territorio, el expolio de sus riquezas y la conformación de un régimen sionista que ha generado una Palestina segregada en apartheid, con muros de separación y con una situación de crímenes diarios. Solo el día martes 1 de marzo, tres, tres jóvenes palestinos fueron asesinados de tiros en la cabeza. La excusa: estaban lanzando piedras y no obedecieron las órdenes de las fuerzas de ocupación. El mundo no levantó la voz, el mundo no dijo nada por el asesinato de estos 3 jóvenes. O si vamos a Siria, o a Irak, Afganistán, el Líbano, Yemen. En Yemen 400.000 muertos en estos 7 años de agresión por parte de Arabia Saudí. En Irak más de 1 millón de muertos. En Afganistán una cifra similar. ¿De qué hablamos entonces? ¿De qué se habla cuando se habla de conceptos humanitarios? En el caso de Ucrania, este 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y que ha alcanzado a otras ciudades ucranianas producto de la resistencia de las fuerzas paramilitares y de un ejército ucraniano que ha tenido numerosas bajas, destrucción de su infraestructura militar. Y aquí la explicación rusa que se las transmito es la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, producto de la serie de incumplimientos por parte de Occidente, la OTAN y Estados Unidos, respecto a garantizar la seguridad de Rusia, no expandir la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia y no ocupar a Ucrania como punta de lanza, esta amenaza constante que emana del territorio ucraniano y sus aliados occidentales contra Rusia. A los pocos días de la operación militar rusa en Ucrania, la Asamblea General de la ONU celebró una sesión de emergencia después de 40 años para hablar de los desplazados ucranianos. No se hizo eso con Siria y los 5 millones de refugiados. No se ha hecho eso con el pueblo de Yemen. No se ha hecho eso con los 5 millones de refugiados palestinos desde el año 48 a la fecha.
recriminaciones contra Rusia, sanciones contra Rusia, futbolistas que no quieren jugar con la selección rusa, basquetbolistas, artistas, el mundo que, ¿no?, ilumina sus monumentos con la bandera de Ucrania, pero no hemos visto nunca la iluminación de cualquier monumento occidental con la bandera de Siria, del Líbano, de Palestina, de Yemen, de Irak, de Afganistán. Es un doble rasero, pero es también la expresión del racismo. Es la expresión que aquí se trata de un país considerado vecino a Europa, europeo en sí, de gente blanca, a diferencia de árabes, musulmanes, negros, latinos. ¿Mm? Porque el régimen de Israel ha golpeado Gaza nuevamente en estos días, con bombas, con bombas de precisión, con armas producidas no solo en Israel, sino que provienen de Francia, Gran Bretaña, de Estados Unidos, que han causado la muerte de decenas de palestinos este año 2022. Y el continuum, que significa el robo de tierras por parte del régimen israelí. Del mismo modo, Arabia Saudí, respaldado por Washington, ha lanzado nuevamente este año 2022 una campaña de bombardeo y bloqueo contra Yemen, matando a cientos de niños inocentes, con armas de fabricación occidental. Recordemos que la primera visita que hizo Donald Trump fuera de Estados Unidos, cuando fue electo y asumió la presidencia, fue a Arabia Saudí, para vender 120.000 millones de dólares en armas y 50.000 más a los Emiratos Árabes Unidos. Un Yemen que está bloqueado desde el año 2015 a la fecha, en forma aérea, terrestre y naval, y que ha generado la mayor catástrofe humanitaria. O sea, Ucrania es un pelo de la cola. Yemen tiene 22 millones de personas, de un total de 28 que son sus habitantes, en condiciones de hambruna. Y los países occidentales, Francia con su grandilocuencia de otrora imperial, Gran Bretaña con ese primer ministro absolutamente payasesco, Alemania, que ha violado todas las resoluciones respecto, todas las determinaciones propias de su legislación respecto a no entregar armas fuera de su país, y ha entregado millones de dólares en armas a Ucrania. No hemos visto que los medios occidentales, incluyendo en este caso, acá en Chile, donde vivo, la cantidad de periodistas que han viajado a Ucrania a cubrir esta guerra, ¿no? Pero nunca se ha cubierto de esa forma el bombardeo de Yemen, la agresión, el bloqueo, el ataque permanente de la entidad sionista contra Siria, contra Palestina. No se ha visto que cubran de la misma manera ni digan las cosas que dicen, como lo han dicho ahora del ataque ruso a Ucrania. Si lo cubrieran así, si dijeran lo que está pasando, si mostraran esos crímenes, sin duda las guerras terminarían mañana porque el mundo se alzaría, aparentemente, para exigir el término de esta guerra. ¿Será acaso que las víctimas de esos conflictos no son europeos civilizados, como lo han denominado los periodistas occidentales que han estado allí? Por ejemplo, hablan de frases como Kiev es una ciudad relativamente civilizada, a diferencia de las de Irak y Afganistán. Charlie D'Agata, por ejemplo, periodista de CBS News, dice en Kiev, este no es un lugar, con el debido respeto, como Irak o Afganistán, que ha sido testigo de un conflicto durante décadas. Esta es una ciudad relativamente civilizada y relativamente europea, en la que no esperarías lo que está pasando. ¿Qué declaraciones son esas, sino la expresión del racismo y la diferencia y la islamofobia y el irrespeto que existe contra los pueblos árabes, africanos, la creencia en el Islam, los latinoamericanos? Fíjese lo que dice, por ejemplo, una periodista de CBS. Estos no son refugiados de Siria, son de Ucrania, son cristianos, son blancos, se parecen mucho a nosotros. O sea, en ese sentido resulta absolutamente reprobable, indignante y despreciable lo que está aconteciendo.
Una guerra que va a continuar hasta el momento en que definitivamente se le garantiza a Rusia la seguridad que está exigiendo, la no incorporación de Ucrania a la OTAN, la determinación del reconocimiento de Donetsk y Lugansk y que se reconozca también a Crimea. Esas son las exigencias de Rusia. Por parte de Ucrania vemos que el principal interés no es tanto la defensa de su país por parte del comediante Volodymyr Zelensky, sino que se le incorpore a la Unión Europea, que bajo un procedimiento absolutamente veloz seguramente va a ser incorporado. Veremos qué dice Turquía respecto a eso, que es miembro de la OTAN desde el año 1952, pero jamás se le ha permitido incorporarse a la Unión Europea. Por eso, amigos y amigas, hablo del doble rasero, una doble mirada en cuanto a los refugiados, lo humanitario, el levantarse mundialmente para defender a un pueblo agredido, cuando no hacen eso contra ninguno de los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irak, de Afganistán, de Siria, de Yemen, de Palestina, de Mali, el pueblo saharaui. Ese doble rasero es absolutamente despreciable y de mi parte no voy a derramar ninguna lágrima por una Ucrania que representa efectivamente esos afanes hegemónicos de un Occidente que lo que quiere es seguir manteniendo una hegemonía que va a la baja. Lo lamento por los heridos y muertos civiles. Lo lamento de corazón, pero no voy a lamentar lo que le acontece a un gobierno, a un ejército y a paramilitares nazis que lo que han hecho es desestabilizar la región, generar asesinatos en el Donbass y al mismo tiempo generar una desestabilización en toda la zona en función de los intereses de Europa y de Estados Unidos, no de Ucrania. Nos encontramos la próxima semana, veremos cómo van los acontecimientos en esta zona del mundo, esperando que las negociaciones y las conversaciones lleguen a buen puerto. Un gran abrazo.